Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que están con nosotros en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha dado. Una bendición en realidad poder estar presentes en este lugar, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en este día. Y hermanos, los anuncios de esta semana. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 11 la predicación. También el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la transmisión en vivo del servicio de media semana de oración. Mil disculpas, esta semana hubo algunos problemas y no se pudo transmitir todo, pero mi esposa lo volvió a compartir para que se pudieran verlo en su completo. No tan solamente los 18 minutos que se transmitieron en dos partes, creo que fue el problema. Seguimos estudiando personajes bíblicos los miércoles en la tarde. Estamos estudiando la vida de José, el hijo de Jacob. También los domingos en la escuela dominical estamos estudiando Libres en Cristo. Estamos tratando de tener una vista bien objetiva acerca del libro de Romanos. Un libro, hermanos, un tesoro tremendo, un tesoro espiritual, conocimiento que nos va a ayudar a entender los grandes beneficios que tenemos en Cristo Jesús. También, hermanos, recuerde por favor de estar orando por aquellos hermanos que están enfermos. Continúe orando por favor por esta Diana, creo que la hermana Ortega, así se apellida. Se me pasa el nombre, creo que sí es Diana. Ella está batallando con cáncer en el páncreas. Ella tenía una infección y batalló con cáncer, tiene el vientre abierto. Por favor, le ruego que esté orando por ella, por su familia. Tiene un niño de casi un año de edad, entonces es necesario que estemos intercediendo por ellos. También el nieto del pastor Sarmiento, creo que se llama Eber, allá en Guadalajara, está batallando también con salud, creo que con cáncer. Hay la hermana Elizabeth Álvarez en Guadalajara también, que está batallando contra el cáncer. Ana Narváez, otra hermana en Cristo, hermanos, que también está luchando contra esto. Recuerde, hermanos, por favor, de estar orando por aquellas familias que han sufrido pérdidas de seres queridos. Sabemos que cuando ya no están aquí, dice la palabra de Dios que cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos en la presencia de nuestro Señor. Entonces es hermoso eso, pero siempre de cualquier manera hay dolor y hay un vacío. Entonces debemos estar orando por estos hermanos que están batallando con esto, que acaban de sufrir pérdidas recientemente. Recuerde por favor continuar orando por la hermana María Ceballos, que está en recuperación. Están haciendo terapias en su rodilla izquierda. Por favor ore por ella. Está batallando un poquito con el dolor. Creo que se mueve un poco más, pero de todas maneras, hermanos, por favor, le ruego que siga orando por mi esposa, la cirugía que va a tener el día 25 ya de este mes, en mayo. Y mire, el Señor está en control de todo y debemos de confiar en Él, ¿verdad? Hay muchas necesidades. Me dijeron de otra hermana en Cristo que está batallando. Nada más no puedo decir nombre porque tiene que avisar a sus familiares primero. Batallando con cáncer, hermanos. Es muy importante que estemos orando por nuestros hermanos en Cristo. Y nuestra vida espiritual, sobre todo, hermanos, es muy importante y muy necesario. Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo del 16 al 22. Hebreos 9 del 16 al 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre,
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor, su misericordia, por el cuidado y la protección que tiene de nosotros. Dios mío, en esta mañana le agradecemos porque nos permite estar nuevamente reunidos y congregados con el propósito de compartir y de recibir su palabra. Dios mío, yo le ruego en esta mañana por los hermanos que no están presentes, aquellos que están enfermos, aquellos que están viajando, Señor, aquellos que tuvieron que trabajar en este día. Le pedimos, Dios mío, una bendición para ellos, una bendición, Señor, de entendimiento, una bendición de fortaleza, una bendición de provisión, Señor, si es posible, con otro trabajo, Señor, para que ellos, Dios mío, puedan congregarse. Así también, Dios mío, estamos pidiendo que usted perdone mis pecados, que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar, que me haga bendición, Señor, a mis hermanos, y que pueda, Señor, yo expresar lo que usted tiene para nosotros, que no hable yo, sino usted. Gracias, Dios mío, por esa venia, por esa libertad que nos da, por esa dicha. Ahora, Dios mío, le pedimos que nos hable. Le agradecemos, Señor, porque usted está con nosotros, porque usted nos sostiene, porque usted controla todo. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. A través de las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, encontramos muchas metáforas, muchos tipos concernientes a nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, en esta mañana, tenemos un relato donde se escribe en manera de metáfora, queridos hermanos, acerca de Cristo, el testador. Y quiero decirle, hermanos, que hace tiempo empecé una serie acerca de estos tipos y metáforas concernientes con nuestro Señor Jesucristo y la aplicación directa que tiene con nosotros. Sí, en las Sagradas Escrituras tenemos tanto estas tipos, metáforas, símiles, antropomorfías y todo este tipo de cosas, tipos de expresión para revelar verdades o hacernos saber verdades, hacernos entender más fácilmente no tan solamente la persona, en este caso que estamos hablando de Jesucristo, pero la obra y la labor que Él tiene a nuestro favor. De hecho, hoy quiero comenzar como introducción, aunque usted ya me ha escuchado algunos de estos mensajes acerca de todos los tipos y metáforas concernientes a Jesucristo, pero hoy como introducción quiero usar esta de Cristo, el testador. Es un tema muy largo, muy variado, que abarca las Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos tener, así como necesitábamos tener una vista correcta acerca de la fe, necesitamos tener una vista, una percepción correcta, no distorsionada, de lo que es en realidad Jesucristo. ¿Quién es Él? Vamos a hablar acerca de Cristo como mediador, Cristo como testador, Cristo como el novio, Cristo como el lirio de los valles, Cristo como la rosa de Sarón. Hay tanto en las Escrituras, queridos hermanos, que nosotros necesitamos comprender. Nosotros necesitamos mirar más allá de lo que nosotros podríamos entender limitadamente, sino mirar más allá para abarcar en sí todo lo que
la palabra de Dios tiene para nosotros. Mire, por ejemplo, Cristo, el testador, dice nuevamente el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Fíjese lo que dice el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y luego viene el versículo 18, dice, de donde ni aún el primer pacto, fue instituido sin sangre. Usted dirá, hermano, pero está hablando de un pacto y luego de un testador. Hermanos, la palabra es exactamente la misma. Tanto testamento como pacto son exactamente la misma. La misma palabra griega la que nos da ahí. Y no tan solamente eso, hermanos, también está la palabra en hebreo, berith, que nos habla acerca del mismo hecho, de la misma proposición. Y aunque esta es una metáfora, queridos hermanos, muchos piensan que en realidad no la es. Porque en realidad, queridos hermanos, sí se le está comparando con un testador, pero tenemos que entender que a la muerte de Jesucristo nosotros hemos recibido grandes beneficios. Ambas palabras, tanto griego como hebreo, nos dan un significado profundo en ambos idiomas. Testamento. Ahora, esto, queridos hermanos, tiene un profundo peso en su significado. Esta viene a ser una sentencia o una declaración de testamento de nuestra justa voluntad en cuanto a nuestros bienes y lo que se habrá de hacer con ellos después de nuestra muerte. Se le llama así pues a esto que es el testimonio. Fíjese, un testamento es el testimonio de lo que hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Es decir, queridos hermanos, una persona que está en el lecho de muerte, ya no crea que los testamentos se preparan ya cuando uno va a morirse. Uno, si es listo, va a preparar un testamento con mucho tiempo, entendiendo principalmente que uno debe de saber cuando el Señor ya especialmente cuando está en una edad avanzada, cuando el Señor lo va a llamar. Y uno consciente de eso, consciente de que vamos a la presencia de Dios mismo, físicamente y terrenalmente hablando, uno prepara este testamento, esta declaración, esta sentencia de lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y comenzamos a escribir y firmamos. Y normalmente se hace esto en presencia de un par de testigos y de un notario, ¿verdad? O de un notario, de un abogado o de un par de testigos para darle legalidad. Sin embargo, este testamento, esta sentencia, no se puede ejecutar al instante. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo cambiar de parecer. Entonces, yo en mi cambio de parecer puedo llegar a decidir no dejarle esto o algo a cierta persona. Es decir, este testamento, mientras el testador esté vivo, es revocable. Puede ser cambiado por el mismo testador. Y no es sino hasta que el testador muere en que la sentencia
se ejecuta. Hace unos años, unos cuantos años, no hace mucho, tal vez 2 o 3 años, un compañero de trabajo murió. Ya era un hombre grande, un hombre adulto. Yo recuerdo que se lo dije a usted. Estábamos orando por su salvación. Él nunca quiso, una persona que nunca quiso escuchar de Cristo, nunca le tomó aprecio, nunca sintió nada, nunca decidió, nunca buscó. Él dice: para mí eso no tiene significado. Lo estoy usando como ilustración, queridos hermanos. Él, platicando yo una vez con él, me estaba él comentando acerca de la muerte de su esposa. Y él, cuando su esposa murió, él decidió hacer un testamento. En su testamento él me platicaba que había estipulado que su hija mayor era quien iba a hacer la repartición de los bienes y de las promesas que él estaba dejando para su familia. Me platicó que por alguna razón hubo un quebrantamiento en su relación de padre e hija, y él tuvo que cambiar el testamento un par de veces. Ahora, lo curioso, queridos hermanos, de esto, y digo curioso, es que él una vez me dijo que él no quería dejarle nada a sus hijos varones. Me dio las razones, y le dije: bueno, esa es tu decisión. Yo te escucho porque por alguna razón me lo estás platicando, pero yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Esa es una decisión tuya y eso es algo que hay en tu corazón. Al final de cuentas, déjeme le digo, después de haber cambiado el testamento un par de veces, esta persona a quien había dejado como guardián legal de todas sus posesiones para repartirlo, su hija mayor, finalmente, 2 años antes que él, tal vez, o 2 o 3 años antes de que él muriera, su hija mayor muere. Y muere de una manera triste, ¿verdad? Con mucho dolor, con mucha pena, ¿verdad? Muere, y él cambia el testamento nuevamente, y de pronto tiene un episodio. Mire, déjale digo, esta persona, Dios le dio muchas oportunidades. Esta persona tuvo una operación a corazón abierto cuádruple. Sí, no fue una sola válvula, hermanos, fueron 4. A él lo operaron. Y mire, salió bien y vivió. Después de eso le encontraron cáncer en la próstata, y mire, salió bien, como si nada, vivió. Después de eso empezó él a tener problemas de demencia y de senilidad. Y una vez él tuvo un accidente en el baño de la compañía y salió completamente desnudo. Entonces tuvieron que hablarle a sus hijos, fueron por él, se lo llevaron, lo empezaron a revisar, y pues empezó a tener episodios de falta de memoria. No sabía lo que estaba pasando con él. Lo llevaron, después de estar en el hospital un tiempo, lo llevaron a una clínica de recuperación, de rehabilitación. Y mientras él estaba ahí, su hija menor, que había vivido con él, estaba ella también enferma, y la tenían en la misma clínica de rehabilitación, y era a ella a quien él había puesto como cabeza de la herencia para repartirla. Cae de la cama, se quiebra el cuello y muere. Mire, para hacerlo más corto, él está en el funeral de su hija, no sabe qué es lo que está pasando, y al final, tal vez después de que muere su hija, tal vez año y medio después, muere él. Y el testamento, lo que él había propuesto, todo queda sobre las personas que él no quería que quedase. Esto no pasa, queridos hermanos, con nuestro Dios. Esto no pasa, queridos hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, que es
nuestro testador. Vamos a ver a través de esto, hermanos. No sé realmente cuántas semanas me tarde en nada más en esto, porque tenemos muchísimo que aprender de aquí. Pero en realidad, queridos hermanos, cuando hablamos de un testamento, hablamos de una promesa, de un hecho que estipula, fíjese, que declara, que sentencia lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Este testamento, este testador, tiene un plan estipulado para nosotros dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo. Siempre ha habido algo especial para aquellos que le han buscado. Y es así, queridos hermanos, como usted y yo tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Es así, queridos hermanos, donde usted y yo tenemos que entender, queridos hermanos, esa necesidad de esa promesa necesaria para nosotros, beneficiosa para nosotros, queridos hermanos, pero en la cual, fíjese, fue necesaria la muerte del testador. En otras palabras, queridos hermanos, hemos hablado y hemos dicho muchísimas veces aquí detrás de este púlpito que Cristo pudo haber venido al mundo, pudo haber nacido de una virgen. Y queridos hermanos, si Él no hubiese muerto, de nada nos sirve a nosotros. El hecho fundamental, hermanos, de nuestra salvación, el fundamento de nuestra salvación, queridos hermanos, no es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque sí es parte. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. Es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo recibimos la victoria, en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, hermano, donde usted y yo recibimos la herencia. Porque donde hay un testamento, donde hay un testador, tiene que haber, queridos hermanos, herederos. Herederos. Sí. Y esa es la posición que usted y yo tenemos para con Dios a través de Cristo. No tan solamente herederos, sino coherederos juntamente con nuestro Señor y Salvador. Es lo que nos dice, queridos hermanos, la mismísima palabra de Dios. Para empezar, queridos hermanos, testador significa disponer. Significa una disposición, es decir, uno que hace una última voluntad o último testamento. Es decir, alguien quien tiene bienes para otorgar y que tiene, queridos hermanos, relaciones personales o amigos para entregarle sus bienes. Mire, discúlpeme que haga eso, pues se lo tengo que ilustrar de esta manera. En el trabajo hay un compañero de trabajo ya grande de edad, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Sus padres murieron cuando ellos estaban jóvenes, él y su hermano. Su hermano estuvo casado, tuvo una hija y murió de cirrosis hepática. Tomaba muchísimo, era alcohólico. Y tuvo una hija, su hermano de él, y es lo único que tiene. Y una vez platicando con él, le preguntaba que qué iba a hacer, que si no se sentía solo. Y dice, bueno, sí me siento solo, dice, pero pues nunca me casé, nunca tuve la necesidad, nunca busqué, nunca traté de hacerlo. Y es una persona que trabaja todo el día, su diversión es el trabajo y la pesca nada más, y está todo el tiempo en la fábrica.
y ha amasado, yo le puedo decir, una fortuna, una herencia, algo para dar. Y me dice, una vez platicando acerca de esto, me dice, pues yo creo que no tengo a nadie. Dice, y si yo no tengo a nadie, el gobierno se queda con todo. Lo único que tengo es mi sobrina. Dice, yo pienso que a ella se lo voy a dar todo. Bueno, es tu decisión de lo que tú vas a hacer. Lo cierto es que si tú tienes algo y si tú no lo usas, si tú no predispones que se haga con esas cosas, el gobierno se va a quedar con ellos, con estas cosas. Queridos hermanos, usted y yo entramos como herederos de Dios a través de Cristo Jesús. Cristo, queridos hermanos, viene a ser nuestro testador espiritual. Es decir, Él es quien ha guardado bendiciones y cosas buenas para nosotros, un tesoro inmenso, el cual está en su mano, el cual, queridos hermanos, recibimos de parte de Él mismo después de su muerte, su sepultura y su resurrección. Dice, queridos hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, en la mano de nuestro Señor Jesucristo están todas las riquezas de gracia y de gloria que solamente Él nos puede a usted y a mí otorgar. Mire, esto es hermosísimo, queridos hermanos, porque hay gente que se considera, fíjese, se considera amigo. Pero en este caso no es suficiente una amistad. Tenemos que estar usted y yo relacionados con Jesucristo a través de su sangre preciosa. Tenemos que usted y yo haber sido muertos juntamente con Él, haber sido sepultados con Él, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, y haber resucitado juntamente con Él. Es decir, no hay una amistad, hermanos, hay una relación de hijos, hay una relación de elección que Él ha hecho sobre sus hijos, muy por encima de lo que está o de lo que hay, queridos hermanos, en el resto del mundo. Mire, San Juan capítulo 14 dice el versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Queridos hermanos, estamos usted y yo recibiendo una promesa, una herencia de Dios, perdón, a través de un parentesco que tenemos a través de Jesucristo. Es quien usted y yo llegamos a ser hijos de Dios. No es, queridos hermanos, a través de una religión. Llegamos a ser hijos de Dios no es a través de una idea, de un bautismo, de una Eucaristía, ¿verdad? De un rito religioso y pagano. Llegamos a ser hijos de Dios solamente a través de Jesucristo, nuestro testador, quien asimismo nos hace a usted y a mí coherederos de la misma gloria y de la misma gracia de Dios. En segundo lugar, hermanos, testador es alguien quien bajo una ligadura natural u obligación, lleno de buenos pensamientos,
lleno de buena voluntad para con sus hijos, para con sus hermanos, para con sus seres queridos y amados, provee para ellos en abundancia aún en el evento para cuando Él ya no esté presente. Cuando Cristo, hermanos, Jesucristo, al tomar a los suyos en una relación testamentaria, en una unión, queridos hermanos, de sangre, en una unión, en una relación tan estrecha, en la cual se da a sí mismo bajo una fuerte atadura y obligación para beneficio de estos que serán los herederos. Es decir, en ese momento nuestro Señor Jesucristo cuida de nosotros, cuida por nosotros con ternura, con amor, con misericordia, dejando provisto para usted y para mí en la misma ausencia de Él. Hoy Jesucristo no está con nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, usted y yo no estamos solos. Jesucristo nos ha heredado a usted y a mí. Usted y yo somos herederos celestiales. Usted y yo somos herederos espirituales. Usted y yo, hermanos, somos herederos físicos de la gloria y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermano, estas son palabras profundas. Estas son palabras de promesa. Palabras que a usted y a mí nos tienen que llenar de alegría y de excitación, tan solamente del saber, queridos hermanos, que tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia inmarcesible. Tenemos una herencia que no se corrompe, que nadie la puede robar. En la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos animó a usted y a mí a que no nos hiciésemos tesoros en la tierra. Nos alentó a usted y a mí a hacernos tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba, no hurta, y donde el orín no corrompe. Esa es la clase de herencia que hemos recibido y que tenemos preparada para nosotros. Esa es la clase de herencia que a usted y a mí nos ha hecho diferentes a los demás. Una herencia, queridos hermanos, que entre más usamos, más se multiplica. Yo no sé si a usted le han dejado alguna vez una herencia. A mí no, ¿verdad? Nadie. No estoy diciendo que alguien me deje una herencia, pero estoy diciendo esto, queridos hermanos, que conozco gente, amistades, conocidos míos, que han recibido herencia, queridos hermanos, y todo lo que recibieron no existe ya nada. Es interesante. Bajo testimonio de mi esposa, me platicaba de todo lo que su abuelo tenía. Su abuelo criaba ovejitas y borregos. Su abuelo murió y todo lo que le dejó a sus hijos, a los tíos de mi esposa, yo creo que no pasó mucho tiempo cuando ya no había absolutamente nada. Las herencias terrenales, hermanos, se consumen. Las herencias terrenales, hermanos, pueden ser corrompidas. Las herencias terrenales, hermanos, pueden ser hurtadas. Pero usted y yo, queridos hermanos, tenemos un testador que no es terrenal. Un testador, queridos hermanos, que es celestial, que es divino. Un testador, una herencia, hermanos, que nadie puede quitarla de nosotros.
Un testador, hermanos, una herencia que ha intercedido por nosotros, que nos ha hecho diferentes, que ha provisto para que eternamente, queridos hermanos, usted y yo podamos disfrutar de lo que esta herencia es para usted y para mí. Muchas veces, queridos hermanos, el pseudocristianismo de estos tiempos, de estos días, ha abaratado la herencia. Ha menospreciado, hermanos, la herencia y se han conformado con cosas físicas. Han establecido un cristianismo tan falso, tan hueco y tan vacío, queridos hermanos, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que Dios ha preparado para usted y para mí, con lo que Jesucristo, hermanos, nos ha heredado en realidad a nosotros, hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, una herencia, un testador tiene toda la potestad para disponer de todo lo que posee, de todo lo que tiene derecho de. Y de acuerdo a su voluntad y placer, lo puede otorgar a otros. Es decir, queridos hermanos, nadie puede obligar a Cristo, nuestro testador, a que le entregue algo si no le corresponde. Cristo, el testador del nuevo pacto, no tan solo tiene plena potestad para compartir todas las bendiciones con nosotros, sus herederos, todas las bendiciones del evangelio de la gracia. También, queridos hermanos, nos comparte a usted y a mí toda la gracia, toda la misericordia y la gloria posterior que está dispuesta plenamente bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y a placer suyo y en la forma en que Él quiera, y otorgarla a quien a Él le plazca. Es ahí, queridos hermanos, en esto mismo en que nosotros debemos, queridos hermanos, de enfocarnos, debemos de entender que la herencia inmarcesible que está preparada para el ser humano no se alcanza sino es a través única y solamente de Jesucristo. San Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice ahí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente es Jesucristo, queridos hermanos. No es, yo se lo dije hace un momento, la religión oficial. No es el nombre bautista fuera de la iglesia, del edificio. No es la palabra fundamental. No es la palabra apostólico. No es la palabra cristiano. No es, queridos hermanos, una tradición. No es, queridos hermanos, una actitud. No es, queridos hermanos, un día. No es absolutamente nada de lo que usted y yo pensamos o decidimos que es. Sin Jesucristo, hermano, le vuelvo a repetir por enésima vez, no hay cristianismo. Y fuera de ese cristianismo no hay herencia para nadie.
es solamente en Jesucristo, queridos hermanos. Y a aquellos que creen en su nombre, a quienes se les ha dado la potestad de ser llamados, queridos hermanos, hijos de Dios. Y mire la herencia, queridos hermanos, que recibimos. San Juan capítulo 17 versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, yo lo he dicho muchas veces y muchas veces me han dicho: hermano, ¿por qué usted usa esa palabra? ¿Por qué dice poquitero? Porque Dios no es poquitero. Hermano, Dios a usted y a mí nos da en abundancia. Hermano, hermana, es tiempo que usted entienda, que usted valore, por favor, que lo que Jesucristo nos está dando, hermanos, que lo que Jesucristo está trayendo a nuestras vidas es más importante, queridos hermanos, que lo que usted y yo pudiésemos tener alguna vez. San Juan capítulo 14, fíjese qué herencia tan tremenda. Versículo 27: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Queridos hermanos, esa herencia inmarcesible que vamos a recibir, esa herencia incorruptible que tenemos ahorita en este momento, de gracia y abundante en misericordia, no se acaba. No hay nada, hermanos, que pueda yo hacer, que pueda desperdiciar la gracia de Dios. No le estoy diciendo que yo puedo pecar, no le estoy diciendo que yo puedo menospreciar. Le estoy diciendo, hermano, que no hay nada que venga en mi vida que la gracia de Dios no sea suficiente. No hay nada que venga a mi vida, hermanos, que la misericordia de Dios en la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo no pueda cubrir. Y es ahí, hermanos, donde usted y yo tenemos que comenzar a pensar. ¿Es usted heredero de alguien? Mientras la hermana Tania toca, esta pregunta es fuerte. Yo no le estoy preguntando qué le van a dejar sus padres, o tal vez un tío rico. ¿Es usted heredero de alguien? ¿Está usted en la lista para recibir alguna heredad? ¿Está usted como hijo, como hermano, como ser querido de Jesucristo? Qué triste, hermanos, que hoy en día la gente se deja engañar. Qué triste, hermanos, que en un tiempo, en una época, hermanos, tan fácil, tan accesible a la información, qué triste que la gente en esta época sea tan ignorante de los beneficios que hay en Jesucristo. Qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros como hijos de Dios no hemos valorado lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué triste, hermanos, que en este mundo hay gente que no tiene ninguna heredad para ellos. Qué triste que muchos de esos piensan que la heredad es el dinero o los tesoros de esta tierra. Queridos hermanos, Dios tiene una heredad para usted. Usted que me está escuchando, que no le conoce, Dios tiene una heredad para usted, y yo le animo a que lo busque. Yo le animo a que se acerque a Dios
y le pida la vida eterna a través de Jesucristo. Le animo a que se acerque a Él, porque es en Él solamente, en Cristo, en quien hay salvación, en quien usted y yo llegamos a ser hijos de Dios. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, por su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos permiten esta mañana compartirla, porque me da la dicha y el privilegio, Señor, el honor de poder estar detrás de este púlpito. Yo le ruego, Señor, que esta palabra dé fruto de justicia en la vida de mis hermanos y mis hermanas. Le ruego, Señor, que nos ayude a valorar esta herencia tan grande que tenemos. Se lo rogamos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.